Agradeceros que me hayáis llamado para participar en esta charla. Yo voy a daros mi opinión. Yo cuando hablo de estos temas hablo desde la perspectiva de lo que yo hago en mi juzgado, desde mi opinión y demostrando que lo que yo hago se puede hacer. Porque todavía no me han empapelado, o sea que se puede hacer. Lo cual no quiere decir que esté acertado o esté equivocado, no lo sé. Yo lo hago convencido, sé que hay otros jueces que opinan lo contrario, ahí están las cuestiones. Entonces, valorarlo desde esa perspectiva. Entonces, la primera cuestión que me plantearon, voy a ser muy corto porque me dijeron que 15 minutos. De todas maneras, el que quiera cortarme para alguna cosa, que me corte y así lo hacemos más o menos, ¿eh? Esto no es un monólogo. Tenéis que tener muy claro que hay que diferenciar entre patria potestad, que es titularidad, patria potestad, que es ejercicio, y guarda y custodia. Yo, lo que se suele hablar por ahí de visitas, vengo de un curso que estoy aquí en el Consejo de Jueces de Familia, siguen pensando que se tiene que diferenciar entre guarda y custodia de visitas, yo estoy empeñado en que no, que siempre es custodia, el tiempo que está con uno y está con el otro, llamarlo como queráis, custodia, convivencia, relación, estancia, pero se tiene que llamar igual, cuando está con uno que cuando está con otro. Hay compañeros que dicen que eso no es importante. Hoy te comentaban es que sigue con el tema de que, claro, que la madre renuncia a la custodia está mal visto en la sociedad. Bueno, pues eso es del siglo XIX, estamos en el XXI. Entonces hay que cambiarlo, y si hay que cambiarlo a base de sentencias, pues lo cambiamos. Pero bueno, ahí está. Entonces yo cuando digo, es que yo digo siempre que la custodia compartida es siempre. Eso es imposible. Yo, vamos a ver. Yo lo que estoy diciendo es que el tiempo que está con uno y el tiempo que está con otro se llaman igual. Y no tienen que ser tiempos iguales, que muchas veces os empeñáis. Tiene que ser el tiempo posible. Lo que no se puede hacer, eso es esencial, es que pido la custodia compartida al 50% y luego empiezan a salir datos y resulta que es imposible estar con el hijo o con la hija. Entonces no te preocupes, que es que es para estar con los abuelos, estar con la chica, estar con la compañera actual o el compañero actual. No. Cuando hablamos de un tema de custodia es para distribuir tiempos entre el padre y la madre, punto. Si hay que echar mano de terceros, vale. Pero si pueden estar con el padre y la madre todo el tiempo, pues la distribución es entre ellos dos solos y a los demás les dejamos en paz. Entonces a lo mejor podemos hacer por semanas alternas, pero a lo mejor las tardes que está con uno de los progenitores tiene que estar con el otro, porque está trabajando. Pues no hay problema. Pero es que hay fijación. Es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No. Yo siempre cuento un caso que es que luego se encendió la luz a todos en la vista, de que se discutían a muerte. Y de repente se nos ocurre decir, pero vamos a ver, ¿usted cuándo trabaja? Y decía el padre, yo trabajo mañana tarde. ¿Y la madre cómo trabaja? Yo trabajo por la noche, porque trabajo en un casino. ¿Y no podéis distribuir los días? Y yo, pues esto así es verdad. Que esté por la mañana con la madre, y cuando llega el padre de trabajar lo coge y se va a dormir con el padre, y punto. Y era una custodia compartida por días, cosa que era impensable. No ha volvido por el juzgado. No ha habido más problemas, porque se dieron cuenta que esa era la disponibilidad que tenía cada uno. Entonces la cuestión es que aquí no hay arquetipos. Las soluciones automáticas, olvidaros. Cada caso tiene su solución. Y para dar una buena solución es fundamental tener toda la información. Y el problema, y yo digo en sala, y la gente se enfada, es que en el juzgado se va a ver quién engaña más al juez. Es así. Y las reglas son así, a mí no me parece mal. Pero entonces, si vamos a engañar al juez, el problema es que el juez siempre se va a equivocar, porque no va a tener la información veraz. Entonces lo que hay que buscar son sistemas, y ahí sí tenemos, aunque hay aquí alguno que va a decir que no, muchas veces tenemos la oposición de los abogados de buscar sistemas de comunicación entre todos. Hay muchos abogados que no quieren que los clientes hablen con el juez. Y son ellos los que dominan. Yo hace poco acabo de tener uno que el padre, para quitarse un problema, digo, yo pago esta pensión compensatoria de 3 años, y su abogada, no, yo digo que no, pero si está diciendo que sí. Porque no quiere problemas y le parece normal. Pues que cosa, que yo digo que sí, pero obligado. Pues da igual, pero si es el que va a pagar y dice que quiere quitarlo, porque así se quita de los tribunales. Se quita de pagar más honorarios, se quita de pagar costas, se quita del recurso, se quita de conflictividad. Y como tiene dinero, pues no le importa pagar 2 años y estar en paz. Pues muchas veces hay que tener en cuenta que lo fundamental es pacificar la situación. Y que el juzgado no sea un combate a muerte, sino todo lo contrario, un lugar donde se pueda dialogar y pacificar. Entonces, claro, ¿qué se va a tener en cuenta para la custodia compartida? Pues yo he cogido las últimas sentencias
del Supremo desde el 25 de abril del 14 al 16 de febrero del 15, y empiezan una serie de requisitos que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿eh? Porque claro, la prensa los vende de esa manera que decir, no, hay que hilar. Claro, el primero dice, la práctica anterior de los progenitores, es decir, ¿cómo vivían antes? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando la relación era bien y estaban cordiales, vivían de una manera que habían pactado. Uno a lo mejor se dedicaba más a las tareas del hogar, otro trabajaba más fuera. ¿Por qué? Por razones económicas, por razones de lo que fuese, me da igual. Tenían un pacto que había salido de unas circunstancias concretas. Nos llevamos bien, tenemos 2 hijos, tú ganas más, yo gano menos, si metemos a una gente de fuera nos cuesta dinero, yo estoy más estresado o estresada, y hemos decidido llevar la vida de una manera concreta. Eso no puede castigar a uno, es decir, pues ahora nos separamos y como lo hacéis así, ahora ya lo vais a seguir haciendo así, porque las circunstancias han cambiado. La que quería quedarse o el que quería quedarse en casa y podía dedicarse más tiempo al hijo, ahora ya empieza y tiene que obligación de buscarse el trabajo, porque tiene obligación de buscarse su independencia. Y el que estaba más tiempo fuera, pues tiene que empezar a hacer más tareas de casa porque va a tener a los hijos consigo. Y no va a tener al otro progenitor ayudándolo a hacer las tareas del hogar. Entonces los dos van a tener que hacer de todo. Entonces, ¿hay que tener en cuenta cómo lo hacían antes? Sí, pero cuidadito. También hay que valorar por qué lo hacían antes así. Entonces no hay que castigar a nadie. Las actitudes personales. Todo esto que estoy diciendo es base para la información que hay que transmitir a los juzgados. Las actitudes personales, es decir, cuando cualquiera de los progenitores estaba en casa con los hijos, ¿cómo actuaba con ellos? ¿Se dedicaba a los hijos? ¿O quedaba en casa haciendo las tareas lavando y el niño no le hacía ni caso? ¿O me ponía a ver la tele, o me iba al fútbol, o iba a tomar cervezas, o me iba con las amigas, o iba al gimnasio? Entonces hay que saber que el tiempo que tú tenías disponible, si realmente lo dedicabas a los hijos, porque tú estás pidiendo la custodia compartida y eso implica unas obligaciones. Si tú has demostrado que cuando vivías juntos, teniendo tiempo, no te dedicabas a ello, ¿por qué ahora de repente te puedes dedicar a ello? ¿Es que antes eras un vago o antes cargabas con la otra parte? Pues eso hay que valorarlo. Entonces la cuestión es decir, no es una varita mágica, ahora de repente custodia compartida, voy a ser un santo. No, ojo. Si tú antes tenías tiempo, tenías que haber demostrado. Porque entonces es cuando empiezan las dudas. Ahora estoy pidiendo la custodia compartida y nos atacan, decir, para no pagar alimentos o para pelear la casa. Porque tú resulta que llegabas a las 5 a casa, los niños estaban en casa y no te encerrabas en la habitación, o te ponías en el sofá del fútbol, o te ibas a donde fuese, o buscabas disculpas. Entonces, eso es un dato que hay que tener en cuenta. Los deseos manifestados por los menores, sabiendo que los menores siempre están manipulados, a veces de mala fe, a veces de buena fe, sin darnos cuenta. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo la exploración de una manera que me está dando buenos resultados. No en muchos casos, pero cuando lo hago. Yo parto, y lo decimos muchos jueces desde hace tiempo, que en el proceso judicial tiene que haber una fase donde pudiésemos hablar todos tranquilamente. Sin grabar, con tranquilidad, ver realmente cuál es el debate, el problema, qué soluciones hay y qué medios de prueba podemos utilizar. Entonces, como no hay eso, y además se demuestra muchas veces que se llega al juzgado sin que los hijos, que ya tienen madurez, no han participado en la posible solución. Es decir, a los niños, bien para protegerlos, bien para manipularlos, bien se les deja a un lado. Y no se habla con ellos y se plantean las peticiones en el juzgado sin contar con ellos. Entonces, hay que darles un espacio a los niños para que puedan opinar. Ojo, opinar, no decidir. Ese es el error de esta sociedad. Los niños no deciden nada. Hasta que tengan 18 años no tienen capacidad para decidir nada. Tienen derecho a opinar y su opinión tiene que ser muy valorada. Pero no pueden tener la responsabilidad que se les hace a veces recaer sobre ellos de que van a decidir. No, ellos no deciden nada, deciden los padres, en su defecto el juez. Y no hay nadie más que pueda tomar esa decisión. Entonces eso de decir, es que el niño no quiere, es que no... Me da igual. Yo tengo un psicólogo que trabaja muy bien, y dice, cuando no va la niña al colegio, ¿qué? ¿La obligo? Pues aquí se la obliga. Y es así, lo siento. ¿Los padres obligamos a los hijos a hacer continuamente cosas que no quieren hacer? Pues eso hay que hacerlo para todo, si es bueno para los hijos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo lo que hago normalmente es que cito ahora a los menores con los padres y los abogados al juzgado. No a la sala de vista, al juzgado. Gracias a Dios,
En el juzgado hemos conseguido, después de muchas luchas, tener una sala de juegos, una sala independiente y tener el equipo al lado. Entonces yo, según llegan, cojo al niño o la niña, o al chico, y lo llevo a esa sala de juegos que tiene una mesa. Si es pequeño lo hacemos de una manera más infantil, si es más joven, sentados en la mesa. Y entonces un poco hablo yo con él, de qué es lo que pasa. Yo jamás le pregunto con quién quiere estar. Me da igual. Yo lo que quiero que me diga es que me dé información y que él me diga cómo vive esa situación. Entonces, después de que me da toda esa información, yo le planteo: ¿tienes algún problema en que vayamos a hablar con los padres? A solas. Él, los padres y yo. Normalmente me dicen que no, todavía nadie me ha dicho que tiene problemas. Vamos y hablo. Si hay algún problema, no sé qué, yo suelo llamar al psicólogo y me echa una mano. Los abogados ahí no intervienen para nada. Cuando ya acaban de hablar, entonces le digo: ahora qué pasan los abogados. Y les decís lo que hemos hablado. Y yo me voy. Y entonces, yo por ejemplo tuve un caso curioso de que el chaval de 14 años no quería ver al padre ni en pintura. Y después de hablar mucho, le se lo saqué, y una de las cosas que más le había dolido, eran dos cosas lo que le dolía. Una era que él tenía una hucha donde había ahorrado mucho dinero, y le habían dicho que el padre había roto la hucha y se había llevado el dinero, y se lo había gastado. Y la otra es que cuando iba con el padre le llevaba al huerto, y le tenía todo el día al huerto. Esas eran dos cosas que eran un muro y no quería ir al padre. Entonces se sentó delante del padre y el padre le explicó: ese dinero está en una cuenta a tu nombre. Y se lo justificó. Y se acabó el problema. Y en cuanto al ir o no, al tema le decía el padre: no, yo te voy a seguir llevando porque no estoy de acuerdo en que estés 24 horas delante de las maquininas. Ahora llegaron a un acuerdo de decir: vale, pero te voy a llevar menos tiempo del que te llevaba. Porque sé que te molesta. Y se acabó el problema. Y se fue con el padre. Del juzgado salió ese fin de semana con el padre. Entonces lo que faltaba era comunicación. Entonces lo que hay que buscar es comunicación. Por eso decir, los deseos manifestados por los menores, hay que saber cuáles son sus deseos y por qué tienen esos deseos. Entonces hay que andar mucho. Y ahí están los psicólogos, los equipos, que luego veremos a ver lo que hay. El número de hijos. Es que eso sigue... A los niños no hay que separarlos. Precisamente ahora hemos tenido un asunto en que los dos abogados tenían un proceso contencioso, conseguimos parar el proceso, que hablasen, no sé si llegaron a mediación o con ayuda de alguien, prácticamente tenían el convenio hecho. Entonces llegan al juez y dicen: tenemos todo hecho, pero el problema es que son 3 hijas, de 12, 15 y 17. Y la de 15 es que se lleva a matar con las 2 hermanas y con la madre, ya incluso ha zurrado a la madre. Y no sabemos qué hacer, porque con el padre no puede estar. No porque se lleve mal, sino por el horario laboral. Marchaba por la mañana y volvía a las 11 de la noche, por razones laborales. Eso era inevitable. Entonces, si iba con el padre, iba a estar sola. Con la madre tenía ese conflicto. Habló el psicólogo con ellos y al final la solución que han asumido todos fabulosamente, porque la niña incluso le parece bien, es que se va a ir a vivir con unos tíos. Y se acabó el problema. Entonces, no se deben separar los hermanos, pero ojo, hay situaciones en que sí. Que tuve otro caso que eran 2 hermanos que es que se daban a muerte. Era odio entre ellos. Y el psicólogo dijo: es que hay que separarlos. Les separaron y los fines de semana que se veían se iban fabulosos. No tenían esa tensión del día a día. Entonces, por eso te digo, hay que valorarlo. El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos, lo que os decía. Cuando estamos y tenemos disponibilidad horaria, el sábado y domingo no trabajo, yo llego a las 7 a casa, no sé qué hago con los hijos. Paso de ellos. Luego no me vengas pidiendo la custodia compartida. El respeto mutuo en las relaciones personales. Aquí un dato que sí se valora, o se debería de valorar mucho, es cuál de los 2 progenitores, o si ambos, van a hacer todo lo posible para que los hijos tengan buena comunicación con el otro y sus familias extensas. Entonces aquí es un poco lo que deja el Supremo un poco abierto cuando habla de conflictividad. Vamos a ver. Esas sentencias del Supremo hay que interpretarlas y con mucho cuidado. La conflictividad es inevitable, si no, como decía alguien, me decían: es que no se separan. Si no hay conflictividad, no se separan. Si se llevan de maravilla y se piden: por favor, vamos a ver si firmamos ante el juezado, vamos. No, lo normal es que se lleven mal. Por eso llegan a esos extremos. Que haya rencor y que haya cosas que reproches y no sé qué. Ahora bien, si eso no es obstáculo para que haya comunicación,
entre los progenitores para tomar decisiones que afecten a los menores no es obstáculo para la custodia compartida. Ahora bien, si esa mala relación impide tener comunicación de cualquier tipo entre ellos para tomar cualquier decisión en cuanto a los menores, ahí hay que valorar algo. Es un problema gordo para dar la custodia compartida. Pero también hay que valorar quién genera esa conflictividad. Y es una cuestión de prueba. Muchas veces a mí me interesa dar una idea de conflictividad porque sé que si hay conflictividad no dan la custodia compartida. Entonces, esas son cuestiones de prueba que hay que valorar. Pero no es un obstáculo de por sí el decir, es que hay conflictividad, no hay custodia compartida. No. No es así de automático, ¿eh? Hay que probar muchas cosas. El resultado de los informes exigidos legalmente. Aquí, ya se lo di a Gerardo alguna vez, un varapalo, no sé a Mercedes se lo comenté. Es un error que no vayáis a ver al perito de la otra parte. Mi opinión, ¿eh? Insisto, lo valoro dentro de mi trabajo. Cada uno tiene sus opiniones. Los informes psicológicos pueden ser de tres tipos. Para valorar la situación del menor. Está aquí un psicólogo, si me equivoco. Para valorar cómo es un progenitor o para valorar las condiciones de vida y cuál es el sistema mejor de convivencia de esa unidad familiar que ha roto la relación de pareja. Si lo único que queremos saber es cómo está el menor como consecuencia de la crisis, el perito o el equipo tiene que ver solamente al menor, pero no por referencias de él. Hay que verlo en el informe, pasarle los test y sacar una conclusión. Pero para actuar con ese menor necesita el consentimiento de los dos progenitores. Si no tiene consentimiento, autorización judicial. Si se hace un informe respecto de un menor sin consentimiento o autoridad judicial, denuncia al colegio de psicólogos que le va a dar un varapalo. Se están poniendo muy serios, gracias a Dios, en los colegios de psicólogos, con tanta manipulación con los niños para arriba y para abajo. Y están dando, de verdad, sanciones importantes a psicólogos que lo hacen unilateralmente. Entonces, si queremos solamente saber cómo está el menor, si queremos saber cómo está un progenitor, ve al progenitor que sea y hace los informes con las pruebas que le ha pasado. Pero si quiere hacer un informe sobre el régimen de custodia y convivencia, tiene que ver a toda la unidad familiar. Y a veces incluso tiene que ver a los abuelos, tiene que ver a las nuevas parejas, depende de la situación. Pero a los dos padres y al menor hay que verlo. Entonces, ahí está el quid de decir, yo llamo a la otra parte porque el perito, la pericial me lo ha producido el padre, y yo llamo a la madre que venga. Y la madre dice que no quiere venir. Ese no quiero venir está legalizando ya ese informe. Ya no es un informe incompleto. Porque el perito le ha dado la oportunidad a la parte de ser oída. Y esa negativa el perito lo puede valorar. Y hace el informe con lo que tiene. Y yo como juez le doy plena validez a ese informe. Pero si el perito me llega diciendo, no, yo nada más que oí al menor y al padre, y la madre no necesitaba oírle. Es decir, yo ya lo he dicho alguna vez, has hecho un informe fabuloso pero no vale para nada. Y no lo voy a tener en cuenta. Entonces, cuidado con eso. Cuando ocurre eso, que me llama el perito de la otra parte, tengo el otro arma, pues yo hago también pericial. Y que mi perito llame a la otra parte. Así tenemos dos valoraciones. Y si no queremos gastar dos peritos, pues los abogados y las partes nos ponemos de acuerdo para insacular uno imparcial. Yo no admito los informes de equipo cuando la parte va de pago. El equipo psicosocial es un organismo que está hecho para colaborar con el juez. Por ley, es una herramienta del juez solo, del juez. Lo que pasa es que la ley de justicia gratuita dice que cuando la parte con justicia gratuita pide una prueba pericial, se tiene que hacer con los peritos de la administración. Entonces, si me lo pide y es pertinente una persona que tiene el beneficio de justicia gratuita, yo permito que lo haga el equipo. Pero si me lo pide una parte que va de pago, le digo que no, que vaya a su perito y lo haga. Y le doy el mismo valor al informe de perito de parte que al del equipo, si están bien hechos. Los del equipo suelen estar bien hechos, porque están en el juzgado, tienen imparcialidad y suelen llamar a todas las partes. Yo no conozco ningún equipo que para hacer un informe sobre custodia no haya visto a todos. Los informes de parte, ya digo otra cosa. Muchas veces son incompletos y entonces ahí viene el problema. Cualquier otra circunstancia que permita que el juez sepa que los menores cómo llevaban su vida, etc.
Debe primar el interés del menor. Hoy mismo, lo daban en la charla, nos lo decía un magistrado de la Audiencia Provincial, incluso sobre cuestiones de orden público. El interés del menor es un interés superior a cualquier otra circunstancia y hay que intentar hacer lo mejor para el menor, dentro de una legalidad que tiene que ser muy flexible. El problema es que hay juzgados que son muy estrictos y creen que la ley es un cerco que no se puede mover y... No, la ley es muy flexible y se puede hacer. También hay que tener en cuenta que los padres deben ser flexibles y generosos para que el menor pueda compartir con ambos progenitores su vida, que es lo que os decía. Los acuerdos previos que se hacen, y muchas veces diréis, es que habíamos acordado esto, pero ese acuerdo es válido en esa circunstancia. No es vinculante el decir, habíamos acordado que la guardia y custodia para mí y para ti unas visitas. Entonces, como habíamos firmado un acuerdo previo, ya no es posible hacer la custodia compartida. Vamos a ver, ¿ese acuerdo de cuándo es? Del 2010. Estamos en el 2014, 2015. Pues hay que valorar a ver si han cambiado las circunstancias. Ese acuerdo era válido para el 2010. Si ahora son otras circunstancias, ese acuerdo se puede revisar. Y por último, aquí estamos jugando con dos principios. El derecho del menor a estar con ambos progenitores y el principio de igualdad de ambos progenitores. Y esos dos principios hay que compaginarlos. Entonces, por eso hay que tener una información objetiva. No tenemos que hablar de tiempos iguales, esa es la manía, y yo creo que es el daño que se ha hecho a la custodia compartida, de decir al 50%, no. Y yo siempre os lo digo, si os hablo de que me digáis qué es compartir, ¿qué es compartir? ¿Quién me da una definición de compartir? Los que me habéis oído otra vez no vale, ¿eh? Eso no vale. A ver, alguien. Y yo digo, custodia compartida, ¿compartir qué significa? Llevar a cabo algo entre dos personas, entre dos partes. A lo mejor va. Porque eso es la segunda acepción de la RAE, que es la que tenemos que tener en cuenta. Porque cuando hablamos de compartir, la gente habla de dividir, de repartir. Y la custodia compartida, si vamos al diccionario, compartir, la segunda acepción, que nadie la sabe, es participar en un objetivo común. Entonces, la custodia compartida significa que cada progenitor tenga el tiempo suficiente a sus hijos en virtud de su disponibilidad para poder ejercer su rol de padre o de madre. Pero con un objetivo común, la formación integral del menor. Por eso todo lo que dicen ahí, la buena relación, la comunicación, etc., dentro de unos límites. Por ahí. No sé cómo vamos de tiempo. La exploración de los menores, ya os he dicho, hay que tener mucho cuidado. Hoy se planteaba decir, es que hay que ir, porque ahora estamos volviendo otra vez para atrás, esto vamos como los vaivenes. De repente había que ir siempre a todos los menores mayores de 12 años, a los menores si tenían alguna madurez, de la noche a la mañana decir, mejor no ir a los menores si no hay conflictividad, ¿para qué vamos a pasar a los niños por el juzgado? Ahora volvemos otra vez que hay que pasar a todos los niños por el juzgado. Vamos a ver, hay una presunción de que los padres lo hacen bien. Si los padres, los dos, te dicen que el niño no quieren que pase por el juzgado, vamos a intentar que no pase. Otra cosa es que el niño se persone ahí, de verdad, y el juez le tenga que recibir, que eso es otra cosa. Pero de motu propio, es que uno decía, no, en los mutuos acuerdos hay que empezar a oír a todos los niños. O sea que han hecho el esfuerzo, se han puesto de acuerdo, han ido a un abogado, han hecho los mecanismos, han hecho un convenio, no sé qué, y presumimos que lo han hecho a espaldas de los niños. Presumiré que lo han hecho sabiendo los niños lo que se iba a hacer. Entonces a mí, yo cuando hago la ratificación les pregunto, ¿queréis que se oigan los menores? Y si los dos me dicen que no, te voy a citar al niño. Hombre, si lo han hecho mal, es que entiendo que lo han hecho bien, pero bueno. Cuando hablamos de la custodia compartida, ¿de qué estamos hablando? ¿De una excepción? Parece ser que sí, pero bueno, el Supremo ya ha dicho que no. Que no es una situación excepcional, sino que además es recomendable. Por eso yo decía muchas veces, decir, hace falta cambiar la ley. No es obligatorio, sí viene bien si se cambia, pero hoy en día no pasa nada, porque con la ley que tenemos se puede sin ningún problema fijar muchas más custodias compartidas de las que se hace. Por lo tanto, no es imprescindible cambiar la ley para fijar la custodia compartida, pero si se cambia ayuda. Tenemos el caso de Valencia, tenemos el caso de Cataluña, tenemos el caso de Aragón, que cambió la ley y los padres que eran malos automáticamente la ley los hizo buenos. Entonces, son las cosas de la legalidad. Entonces, estamos hablando de cuestiones de legalidad y el interés del menor nos lo pasamos. Hoy lo decía uno, de los ponentes, decir, claro, el fiscal interviene
y a veces confunde que actúa en interés de la ley con el interés del menor. El Ministerio Fiscal tiene dos funciones: salvaguardar la legalidad y proteger los intereses del menor. Y muchas veces actúa simplemente por lo que dice la ley. No, no. En familia es primordial el interés del menor. Pues hay que saber lo que es bueno para el menor. Eso hay que tener en cuenta. Los objetivos. Aquí lo dice el Tribunal Supremo y dice: exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores, tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos, que sin la expresa colaboración del otro termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos como lo de estos con aquel. Es decir, el régimen de custodio no es una cosa automática por tenerlos en casa. Cuando se pelea la custodia de verdad es para implicarse en la vida de los hijos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces eso puede dar lugar a modificaciones. Vale, yo consigo la custodia compartida y luego se demuestra que son muchas quejas, yo no digo que sean ciertas o no, tiene la custodia compartida pero está en casa de los abuelos y él está, o ella, con la nueva pareja todo el día. Custodia exclusiva. Has pedido una custodia compartida, te la han dado y no la has aprovechado. Entonces, cuidadito. El objetivo es asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor y, en definitiva, aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda parece también lo más beneficioso para ellos. Vamos a ver, tanto a nivel económico como a nivel personal, hay una cuestión que es clave y tendríamos que trabajar todos juntos. Yo creo que es donde fallamos todos. El niño no es responsable de la crisis de pareja. Por lo tanto, no tiene que sufrir ninguna consecuencia porque sus padres se hayan separado. Ni a nivel económico, ni a nivel personal. Hay algo que es inevitable. El padre y la madre no van a vivir en la misma casa. Ese es el único cambio que tienen que sufrir los niños. Todo lo demás hay que conseguir que siga teniendo a su padre, que siga teniendo a su madre, que tenga relación con los abuelos paternos, con los abuelos maternos, que todas sus necesidades estén cubiertas como estaban cubiertas antes, no con más dinero, pero tampoco con menos. Todo eso es lo que hay que luchar. Pero para eso hay que saber vosotros, porque muchas veces se va al juzgado y, lo siento, ponéis una cara como diciendo que me pregunta el juez, y yo no te llamé, viniste tú. Porque es así, ¿eh? Cuando vais al juzgado yo no os llamo, vais vosotros. Y tenéis que ir con la información que me tenéis que dar. Y cuando yo pregunto cosas de los niños me dicen, no sé. Pues si tú no sabes, voy a saber yo. Entonces hay que prepararse. Y los jueces, al menos yo, pregunto mucho. Entonces me saca de quicio que un padre o una madre me digan que no sabe lo que hace el niño, lo que gasta el niño, qué necesita en ese vídeo. No sé, a mí no me dijeron nada, no venía preparado. ¿Es que te tienes que preparar para eso? En el día a día no sabes cómo está. Entonces, cuidadito. La mala relación ya os he dicho. ¿Cómo fijar los periodos de convivencia? Que os digo, no es necesario por tiempos iguales. Pues el Supremo lo dice. Se procurará que la convivencia con cada progenitor sea lo menos distorsionadora posible en relación a la escolarización de los niños. Por lo tanto, si bien es importante la disponibilidad de los progenitores, hay algo que parece que se nos olvida. Los niños son personas. Tienen sus derechos y sus obligaciones, y tienen sus tiempos. Los niños tienen sus tiempos de descanso, tienen sus tiempos de colegio, y tienen sus tiempos de relaciones con los amigos. A ninguno de nosotros nos gusta que nos toquen esas cosas. Tiempo de mi descanso que no me lo toquen. Mi trabajo lo organizo como puedo, o como me lo organiza la empresa. Pero con los amigos quiero seguir saliendo. Y a los niños les jorobamos, y no los tenemos en cuenta. Porque era otra de las cosas del caso que te decía, es que, y yo no sé si conocéis, bueno, es como si en Gijón vivía la madre y el padre, y la madre vivía a 20 kilómetros. Entonces el hijo decía, claro, es que yo si vengo a Gijón, los sábados salgo con mi padre. Entonces en esa exploración que le dije, pero si no tengo ningún problema, comes conmigo el sábado y yo a las 4 te llevo y a las 11 te voy a buscar. Se acabó. Pues hay que respetarlo, era un chaval de 14 años que tiene vida social. Pues hay que tener en cuenta. Pues no, te vienes aquí y no vuelves a ver a los amigos. Todos esos enfrentamientos. El progenitor que no tenga consigo a los hijos y durante el periodo de convivencia con el otro progenitor gozará de un amplio derecho de visitas. Aquí sí son visitas, podemos hablar.
Porque tú tienes tu tiempo de custodia y él tiene su tiempo de custodia. Pero cuando está con el otro, porque yo no puedo hablar y comunicarme con él. ¿Durante una semana no tengo hijo? Pues hay que buscar sistemas para eso. Lo de no separar a los hermanos, lo que os había dicho. Se establecerá la contribución de cada progenitor a los alimentos de los menores, en el que deberá computarse la atribución del uso del domicilio, en su caso la dedicación personal de cada progenitor a la atención a los cuidados, etc. Hoy todavía en el curso se planteaba por un juez, es que ¿cómo voy a fijar alimentos en una custodia compartida? Que no hay problemas, es que yo la verdad es que no sé dónde están, de verdad. La custodia compartida no significa que no pago alimentos. Lo que cambia es la forma de pagarlos, punto. Los alimentos los pagan el padre y la madre. La dedicación personal es contribución a los alimentos, pero hay que poner las perras. Y las pones en función de lo que gana cada uno. Y a lo mejor hay que poner una cuenta común, o a lo mejor hay que entregársela al otro. Depende de cada situación. Yo tengo una pelotera con la audiencia que no nos deja la cuenta común, porque dice que da problemas. Yo nunca he tenido problemas, llevo 3 años haciendo ese sistema. No he tenido ninguna ejecución por esas cuestiones. Pero hoy me comentaba una compañera de Victoria y me decía, sí, yo tengo una madre que es que se lo saca todo. Era un caso, ¿eh? Era un caso solo. Yo, por lo tanto, esa cuenta común donde los dos ingresan en proporción a sus ingresos, de ahí se domicilian todos los pagos, de ahí sacamos justificando para comprar libros, el abrigo, lo que sea, no da problemas. Que es que presumimos de que todo el mundo son chorizos. Hay que hacer una presunción al revés. Casos hay. Pero la mayoría de la gente de verdad funcionamos bien, hombre. Todos, pero yo lo digo porque es que los juzgados pensamos que es así. El ministerio creen que los jueces somos chorizos y nos crean todos, es así. Está todo el día limitando, todo el día piensa al revés, hombre. Estas medidas, dice, se tomarán previa audiencia de los progenitores y del Ministerio Fiscal. Yo lo que os decía, no hay un espacio, y ahí es una de las cosas que debemos de luchar entre todos, que en estos procesos judiciales hay una fase prejudicial o dentro del proceso antes de la vista donde todos podemos hablar sentados en una mesa y ver realmente, y ahí es donde se saca. Porque claro, cuando vais a vista, yo siempre digo, el otro día, hace poco, salía uno y dije, es que este es el ejemplo típico. Acabó el juicio y salía el señor y dice a la gente, ¿y acabó? Como diciendo, no me enteré de nada. Y es que es verdad, estamos haciendo un juicio donde resolvemos la vida de estas personas y no se enteran de lo que ha pasado y se van para casa, como también cuando yo les digo, esta sentencia que yo pongo, según llegáis a casa la guardáis en el cajón y os olvidáis. ¿Y de qué? La sentencia hay que guardarla, porque lo obligatorio, el interés del menor, obliga a los padres a hablar entre sí. Y solamente cuando realmente es imposible hablar entre las partes y llegar a un acuerdo es cuando decir, voy al cajón y a ver qué dice el juez. Pero mientras tanto la sentencia no existe. La sentencia es un mínimo que hay que cumplir cuando hay desacuerdo. Pero las partes pueden cambiar lo que les dé la gana. Es que podemos cambiar, digo, que podéis hacer lo que os dé la gana. ¿Por qué? Porque cuando vivíais juntos ibais a pedir permiso al juez. Yo con mi mujer hago lo que me da la gana y no voy a otro juez a que me diga, ¿puedo hacer esto por mis hijos? Lo hacemos. Pues seguís siendo los padres. Pues hacer lo que os dé la gana con los hijos. Bien hecho, ¿eh? A maltratarlos. Entonces, no veáis al juez ni olvidaros de la sentencia y todo. Ahora, no nos ponemos de acuerdo en algo. A ver, ¿qué dice la sentencia? Entonces, para ese caso concreto, sí. Pero la gente lo que dice es que la sentencia dice. Y no salís de ahí, entonces es un problema. La alternancia. Hombre, la custodia compartida, cuando se hace bien y no sé qué, se suele hacer por semanas alternas. A mí me planteó Enrique, en Canarias, que tú no lo conocías, era el que tenía la coleta, que le dije yo a Juan Carlos. ¿Ya sabes quién es? Sí. Es que me dijo, Juan Carlos, ¿no sabes quién es? No, pero el de coleta. Me lo planteó en el coche y decía, yo creo que es mejor que las alternancias por semanas las hagamos de viernes a viernes. Y me dijo, ¿y por qué? Porque nos solemos hacer de lunes a lunes. Y dice, porque el viernes, si se olvida algo, tienes el sábado y el domingo para arreglarlo rápido. Y da tiempo a hacer muchas cosas. Cuando es el lunes, ya estamos todos a prisa y corriendo con la... Hay que acostarse pronto, hay que ir al colegio, hay que no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo llamarlo. Entonces, si la recoges el viernes, los chavales van predisposición a decir, el fin de semana va a ser un cambio y va a ser para mejor si va todo bien. Entonces, yo me estoy pensando si cambiar eso y hacer los intercambios semanas de viernes a viernes y no de lunes a lunes. Es una cosa que me planteo y lo dejo ahí en el aire, ¿eh? Los resultados, dice el Supremo. ¿Qué se consigue con la custodia compartida? Pues dicen, mira,
si la hacemos bien, se fomenta la integración del menor con ambos progenitores, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia. Lo dice el Supremo, no lo digo yo, ¿eh? Se evita el sentimiento de pérdida. No se cuestiona la idoneidad de los progenitores. Se estimula la cooperación de los padres en beneficio del menor, ya que se ha venido desarrollando con eficiencia. Y punto. Es decir, esto significa que si hacemos bien la custodia compartida, los niños no han perdido a los padres, los niños se desarrollan bien y todos hemos salido ganando. Porque aquí, cuando se va a un pleito, lo que vamos es saber cómo gano o sobre todo a ver cómo joroba al otro. Hay muchas veces que más importante que ganar es que el otro pierda mucho. Yo aunque me quede con 2 céntimos, pero el otro que pierda todo. Y yo quede por encima de él. Bueno, pues con estos sistemas, que aquí habría que hablar largo y tendido de la mediación, pero no soy el tema, y de las terapias y de muchas cosas, se podrían conseguir. Y con esto termino para que haya un poco de debate y puedan hablar, además que había gente ahí que quería participar, ¿vale? Contar experiencias. Muy bien, pues nada, muchas gracias. No vamos a dilatarnos mucho porque son casi las 9 y mi idea es como mucho a las 10, si es posible, que no vayamos a dormir, que algunos madrugamos. Pero los demás no lo sé. Entonces, bueno, pues vamos a abrir el debate, vais pidiendo la palabra, lo vamos dando. Espero que haya muchas preguntas y vamos a empezar por allí, por el fondo, que ya José el primero, te ha tocado. Buenas noches, muchas gracias. Perdón, un segundito. Si puedes, te levantas y nos dices el nombre y así nos... Manuel, muchas gracias por estar aquí hoy dándonos. A mí me ha parecido curioso una de las cosas que ha dicho. Yo voy a hacer 2 preguntas muy cortas. Una es sobre los acuerdos previos, sobre cómo valora el que la ley hoy día exija que haya unas condiciones, un cambio sustancial en las condiciones para las modificaciones de medidas, cuando ya hay hecho de cosas juzgadas y hay una sentencia que el Supremo ha venido a decir que, bueno, que ya con todos los cambios legislativos y todos los cambios es suficiente medida si eso los jueces lo valoran. Y la segunda, ese concepto tan anglosajón que hay sobre el custodio, el progenitor, que es más generoso. Es decir, aquel que de verdad informa, cuenta en su tiempo, aunque sea menor que el de la madre, en este caso el mío. Es decir, yo informo hasta de las recetas, todo. Y si a un juez lo valora. Es decir, en la práctica diaria, que eso en un anglosajón sí suele ser bastante valorado, parece ser. Y aquí es al revés. No sé si eso se lo tiene en cuenta. La práctica me dice que no se valora. Porque yo es una de las peloteras que tengo de que, como os decía al principio, no es lo mismo patria potestad que guarda y custodia. Y el hecho de que progenitores que tienen la guarda y custodia hagan cosas de forma unilateral, pensando que tienen ese poder por tener la guarda y custodia exclusiva, es consecuencia de que muchos jueces le dejan. Yo ahí no me meto, lo siento. Va a ser más chulo. Les dejan hacerlo. Yo ahí soy muy estricto. Me da problemas, pero soy muy estricto. Por ejemplo, en el tema de cambios de residencia. Yo en el momento que hay un cambio de residencia unilateral, les obligo a venir a mi juzgado, desde donde estén, hago la comparecencia y luego decido. Pero lo que no permito nunca es decir, como ya te has ido allí, y ya estás allí, quédate allí y se acabó. Ahora bien, si a mí se me pone rápidamente en conocimiento, lo que no me vale es decir, no, se han llevado al niño a Mallorca en enero, y a mí me lo plantean en diciembre. Decir, oye, no, mira, si tú lo conocías en enero y has venido en diciembre es que lo has consentido tácitamente, con lo cual ya se acabó, no me vengas ahora a pedir árnica. Pero si en enero te enteras de que se lo han llevado unilateralmente y me lo piden, yo en una semana lo suelo resolver. Y resuelvo, normalmente ya he tenido algunos casos que le digo, tararí, el niño se queda con el que no tenía que estar, porque tú te has ido y tienes libertad de residencia, y te puedes a donde te da la gana, pero tú no, el niño. El niño tiene un arraigo y tiene unas circunstancias. Entonces eso que tú dices no se valora mucho, pero tampoco se alega mucho en los pleitos. Yo no me quiero echar balones fuera, ¿eh? No es una cosa que yo haya visto que se había planteado para valorar con carácter previo, ¿eh? Para dar la guarda y custodia. Es decir, yo voy a dar menos problemas en el ejercicio de la custodia. Eso no se me plantea nunca. Yo no soy consciente que se me haya planteado. Lo otro planteabas era... Sobre la
necesidad de que haya un cambio sustancial en la ley. El cambio para sustancial, cambiarlo. has dado tú la explicación, el Supremo ya lo ha dicho claramente, solamente con ese cambio de legislaciones forales y cambio de jurisprudencia ya se puede ir a una modificación de medidas. Eso ya es cambio suficiente para que se revise el caso, lo cual no significa que se te dé lo que pides, pero sí es suficiente para poderlo pedir. Y depende de las pruebas que tú alegues, se te darán o no, o se te ampliará. Yo lo que estoy, que es que me saca de quicio, es el término visitas con el progenitor. Es que ese término teníamos que erradicarlo todos. Una cosa es la custodia y otra las visitas. Las visitas nunca se va con el padre de visitas o con la madre. Entonces, cambiemos el tema por... Vamos a ver, hay una cuestión que en derecho internacional, más que patria potestad, se habla de corresponsabilidad parental. Hay que buscar un sistema de decir, lo que queremos hacer es que los padres sean corresponsables en cumplimiento de sus obligaciones. Y no de custodia, estamos hablando de convivencias, tiempos de convivencia con cada progenitor. Insisto, serán los que sean. Pero ¿por qué el tiempo de la madre se tiene que llamar de una manera y el tiempo con el padre se tiene que llamar de otra manera? Pues hoy lo planteaba ahí en el consejo y decían que no, que había que seguir manteniendo. Que es una cuestión terminológica, pero no es importante. ¿Cómo que no es importante? Si es la esencia de muchas discusiones. Es que es mucha... No sé con quién estábamos antes hablando, o con una que íbamos a notar y decía, vamos a ver, me dan 2 pernotas entre semana y fines de semana alternos de viernes a lunes. Pero no me llaman custodia compartida. Y yo digo, no, me lo decías tú, pero me lo decía otra compañera. Que no se podía llamar. No, es que el Supremo lo ha dicho ya varias veces, ¿eh? Pero si esto que estás hablando ya es una custodia compartida. Entonces, pero hay que cambiar cosas, ¿eh? Hola, mi nombre es Camilo, miembro es Camilo Digo, y mira, quería preguntarte una cosa que es un comentario que me ha hecho cierta gracia porque es que es una cosa parecida real, ¿no? Es de la vida real, y es una sentencia de divorcio, de medidas paternofiliales, no hay divorcio, perdón. La madre cumple en un determinado momento el régimen de visitas que tiene, porque tiene un régimen de visitas la madre, se lleva al niño de un pueblo de aquí de Madrid a las Islas Baleares y el juzgado tarda 6 meses en ejecutar la sentencia. Entonces, el problema está en que, claro, lo más curioso es que para más INRI, el juzgado que se supone que tiene que ejecutar la sentencia, que se le ha pedido, la respuesta que da es que, como lleva 6 meses fuera, entonces, esa manera de solucionar, o sea, de consagrar algo por la vía de hecho, y un retraso tan monumental en una ejecución al menos, Y es que ¿eso se puede solucionar de alguna manera? ¿Es imposible? ¿Tenemos que aguantarnos todo? yo no lo tengo. Entonces no te lo puedo decir. Yo tengo... el último caso que he tenido es que me llega en diciembre la madre que me dice que está en Granollers. Y viene el padre y me dice, oye, que la madre se ha llevado a Granollers. A los 2 días tenía la citación en el juzgado para que viniese a hacer la vista. Problema, el mismo día que yo, el día antes, se había ido a denunciar violencia de género. Pero no pasa nada. Ahí tuvimos suerte, porque la jueza era de Mataró, me llama, porque se entera del asunto que yo tengo y me dice, oye, que yo tengo la vista y la hemos celebrado y aquí no hay nada. Entonces hablo con ella, pues mira, a ver, no sé qué, y dice, no, pero te mando ahora mismo por fax, porque entonces tuve que suspender mi comparecencia, pero dije, pero te mando ahora por fax una citación para que me la digas que tiene que venir la semana siguiente. Problema, según la madre, que tenía un embarazo de riesgo. Digo, pero si en diciembre te has ido y no había problema de embarazo de riesgo. La comparecencia la hice porque estaba su abogado y procurador. Y las 2 cosas que decían es que, decíamos, el niño tenía todo el arraigo en Gijón. Toda la familia materna estaba en Gijón. Se habían ido a Mataró por razones de trabajo de su nueva pareja. Se demostró que no estaba trabajando. Entonces dijimos, pues el niño va a Gijón, y en Gijón está. Le dimos un oficio al padre, se fue allí en el cumplimiento de visitas, se lo trajo, estamos en el consejo, pero bueno. Y es así. Entonces, yo por eso digo, decir, si se puede hacer en algunos juzgados, y no soy el único, que resuelve tan rápido. ¿Por qué en otros juzgados no resuelven rápido? Es que no lo sé. Ahí sí que no te lo puedo decir. Porque hay juzgados que admiten peticiones urgentes del 158, otros las archivan directamente.
¿por qué estas competencias de patria potestad que alguien planteaba, no sé si aquí en otro sitio de los colegios, la elección de colegio, resulta que cuando vas a resolver ya no hay plazo, ya no hay colegio? Si te lo ponen hoy, les citas para mañana y resuelves esa semana, que son cosas urgentes que tenemos que... Y no hay problema, que no estamos tan desbordados, salvo algunos juzgados concretos, ¿eh? Yo te puedo decir, a lo mejor el 10% de los juzgados de familia, y a lo mejor son muchos, no pueden hacerlo tan urgente. Creo que no es así, pero el 90% lo pueden hacer súper rápido. Pero normalmente, Ángel, esto se argumenta que eso se produce por la acumulación de trabajo que existe en los juzgados. Es una respuesta muy frecuente que se suele dar. Pero yo es que no veo la acumulación. Vamos a ver, yo no sé qué volumen tienen los juzgados de Madrid, pero yo cuando hablé con compañeros, tenían el mismo volumen que los de Gijón. Yo tengo unos 1.400, 1.500 asuntos. Entonces digo yo, y yo estoy señalando para mayo, no, estoy señalando para finales de abril. Vamos por septiembre. Entonces digo yo, ¿por qué se puede? Y no me parece mucho septiembre, que hay gente que está señalando para el 2016. ¿Por qué una cuestión de patria potestad me la señalas para diciembre? Pero pónmela ya, que esto es un momento. Esto es un momento. Ahora, no voy a entrar en cuestiones que me estáis grabando. Aquí es una cuestión de que los jueces, antes de las 9 tenemos que estar en el juzgado. Y si hay trabajo, yo no me marcho antes de las 2:30. Si lo tengo al día, me marcho antes. Ahora me estoy más tranquilo. Pero es así. Y ahora digo, y hay que señalar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo señalo martes, jueves y viernes. Y soy un bicho raro. Pero no para los jueces de familia, para todos los jueces de Gijón. ¿Qué haces el viernes vestido de toga? Los viernes son hábiles. Los viernes son hábiles. Igual que me dicen, no, es que acabé un juicio a las 7 de la tarde. Yo jamás acabo después de la 1. Y yo hago 17 juicios a la semana. Ahora, tienes que controlar.